Hola a todos, amantes de Kemet, gracias por venir a Laura Egiptología. Yo soy Laura Huertas, arqueóloga, egiptóloga y divulgadora del Antiguo Egipto en YouTube. Hoy venimos con uno de esos vídeos que os gusta tanto, desmintiendo falsos mitos del Antiguo Egipto y bulos que circulan por internet, especialmente YouTube. Y el tema de hoy viene a ser el que yo llamo no espermatozoide, que muchos canales de misterio dicen que es un espermatozoide, que es esta imagen que tenemos aquí, que ahora os voy a explicar su contexto y dónde se encuentra. Y bueno, estos canales dicen que es una prueba de la evidencia de tecnología biológica en el Antiguo Egipto, o de lo que los antiguos egipcios podían hacer inseminación artificial, o que incluso conocían lo que viene a ser el espermatozoide. Bueno, todo esto es falso y os voy a demostrar el por qué, y para ello solo tenemos que conocer un poquito sobre el arte egipcio, y si podemos leer jeroglíficos egipcios, pues mejor que mejor. Si no podemos leer jeroglíficos egipcios, también hay algunos métodos para poder analizarlo, así que vamos con ello. En primer lugar, ¿dónde se encuentra esta imagen? La mayoría de los sitios web te van a decir que está en el templo de Luxor, pero no te van a especificar exactamente dónde. Bueno, pues se encuentra dentro del templo de Luxor, al final, entrando en lo que vino a ser una serie de 3 antecámaras que construyó Amenhotep III durante el Reino Nuevo. Pero estas 3 antecámaras fueron sustituidas por una capilla cuadrangular en época de Alejandro Magno, que es el principio de época tolemaica. Aquí vemos una cosa que es muy usual en el Antiguo Egipto, y es que viniera un rey posterior y cambiara un poco de la estructura, restaurara, reconstruyera algunas cosas y cambiara algunos relieves para poner su nombre en lugar del faraón anterior. Por eso en esta zona del templo podemos encontrar la combinación de relieves procedentes de la época de Amenhotep III y de relieves procedentes de la época de nuestro querido Alejandro Magno. ¿Cómo podemos saberlo? Pues por muchas maneras, pero una de ellas es simplemente leyendo los cartuchos. Aquí os dejo algunos ejemplos de los cartuchos de Alejandro Magno. Y vamos a la imagen en cuestión. ¿Qué vemos aquí? Bueno, aquí tenemos que distinguir dos partes principales. Por un lado tenemos la imagen per se y por otro lado tenemos el texto en jeroglífico. Los antiguos egipcios eran muy fan de hacer este tipo de combinaciones entre imagen y texto jeroglífico, y lo encontramos por todas partes, en templos, paredes de tumbas, estelas, incluso en papiros. Y un ejemplo lo encontramos aquí detrás en el fondo de mis vídeos. Fíjate, aquí tenemos una representación del libro de la salida al día, más conocido como libro de los muertos, y aquí podemos encontrar cómo perfectamente se está combinando una parte de imagen con texto jeroglífico. El texto jeroglífico hay que leerlo. Luego vamos a ver qué más. Y bueno, en esta imagen, además de una combinación entre imagen y texto jeroglífico, vemos la zona que ha causado esta polémica en internet. Y viene a ser esta parte en concreto de aquí, donde vemos que está el miembro viril del dios Amon-Min, que es el aspecto de la fertilidad del dios Amon-Ra, y muy cerquita tenemos este jeroglífico. Si lo sacamos de contexto y nos olvidamos del resto de texto jeroglífico, vamos a pensar, bueno, este jeroglífico forma parte de la imagen, parece un esperma, ¿qué está pasando aquí? Bueno, no hay que sacar las cosas nunca de contexto. Ya sé que soy súper pesada, pero es que el contexto arqueológico, contexto en la imagen, el contexto histórico es lo más importante para poder entender algo. Tú no eres nada sin tu contexto, piénsalo, eres el resultado de tu civilización, de tu familia, de todas las cosas que te han pasado en la vida, de tus gustos. Eres tu contexto. Pues en historia y en arqueología pasa exactamente igual. Y bien, vamos a ver. Lo primero que podemos hacer para poder salir de dudas con respecto a esto es preguntarnos, ¿este jeroglífico de aquí que parece un esperma, qué es realmente y dónde aparece en otros textos? Y aquí es donde viene lo que todos estos canales de misterio no te saben decir, y es que este jeroglífico es súper común y no es ningún esperma. Es la combinación de dos jeroglíficos, uno que es Wap, que es la vasija con agua que sale de ella, y el otro es una especie de una parte de un cuerno, ¿no? Como de dos cuernos por uno de ellos. Es una combinación muy común que conforman la palabra Wap, que significa purificar o purificación. No tiene nada que ver con un miembro viril, es que no tiene nada que ver, es purificación con agua, ya está, ¿vale? Y podemos encontrar este jeroglífico en muchísimos textos, porque además es que es una palabra súper importante y súper común, que estudiamos ya desde las primeras clases del nivel inicial del curso de lengua egipcia y escritura jeroglífica, que tenéis disponible en mi página web, por cierto. Os voy a decir algunos ejemplos de donde aparece esta palabra Wap, pero vamos, que lo podéis encontrar en todas partes. Estelas, textos funerarios, en tumbas, lo podéis encontrar en sarcófagos, en papiros.
es súper común, es una de las más importantes. Pero bueno, algunos ejemplos lo encontramos en el cuento de Sinué, por ejemplo, en la línea 291, y no me refiero a la novela de Mika Waltari, me refiero al cuento original. También lo podemos encontrar en el papiro Chester Beatty 8, que está en el Museo Británico, o por ejemplo en los textos de las pirámides en el capítulo 698b. Pero sin más dilación, volvamos al libro de la salida al día. A ver si os puedo poner una imagen aquí en pantalla. Aquí aparece este mismo jeroglífico, mejor dicho, esta misma palabra escrita tropecientas veces, fíjate. Lo tenemos aquí, aquí, lo tenemos aquí, lo tenemos aquí. Está por todas partes, porque es una palabra muy importante. Para los egipcios la purificación era uno de los rituales más básicos que existían, y esta es la palabra para él. Pero si no sabemos leer jeroglíficos egipcios, no pasa nada, porque podemos buscar paralelos, y eso es lo que yo os incito a hacer siempre que dudéis sobre algo. Busca paralelos, más ejemplos. Cuantos más ejemplos encontremos, más se sostiene nuestro argumento. Entonces, si no pudiéramos leer esta palabra por lo que fuera, lo que tenemos que hacer es decir: ¿este signo jeroglífico aparece siempre junto a un miembro viril o siempre en un contexto no puedo decir esa palabra porque YouTube me castiga, pero sabéis por dónde voy? Pues busquemos y vemos que no siempre está combinado con un miembro viril. Y además es que aquí ni siquiera está combinado con el jeroglífico del miembro, sino con la imagen. Y hay que separar imagen y texto. Lo que pasa es que en este caso están demasiado cerca y por eso puede llevar a confusión. Al final del vídeo, como siempre, os voy a dejar por ahí una serie de bibliografía para que aprendáis más sobre esto y podáis leer un poco más sobre publicaciones científicas hechas del templo de Luxor. Pero vamos a ver qué dice el texto en sí. El texto nos dice, en general, hablando de Alejandro que está delante del dios Amón-Min y le está haciendo una ofrenda, ¿no? Y el texto, os lo voy a leer, que lo tengo aquí traducido, es: rey del Alto y el Bajo Egipto, señor de las dos tierras, Nesutpiti Neptawi, algo que siempre se suele poner en todos estos tipos de texto, es súper repetitivo. Dice: hijo de Ra, señor de los tronos, dada vida, poder como Ra eternamente. Toda protección, vida detrás de él como Ra. Y ahora viene la parte polémica. ¿Qué dice aquí? Pues dice Wap, que es purificación, dice Iret Wap, purificación realizada. Aquí tenemos el verbo hacer, purificación hecha con 5 bolas de natrón, Amón-Ra, el rey de los dioses, señor del cielo, gobernador de Tebas. Y luego viene el discurso donde dice: te di salud, te di el cayado y el flagelo como Ra, bla bla bla, y sigue el texto. O sea, que en esta parte en específico, que es la que ha creado polémica, simplemente dice purificación hecha con 5 bolas de natrón. Y además es una fórmula súper repetitiva en todos estos tipos de texto que se repiten muchísimo. Son fórmulas. Para los que querráis buscar este signo jeroglífico WAP, podéis encontrarlo en la lista de signos de Gardiner. Os voy a dejar un link, un enlace ahí abajo en la cajita de descripción, donde podéis acceder gratuitamente a la lista de signos de Gardiner. Está en inglés, pero bueno, es muy sencillo de utilizar porque son palabras y podéis buscarla en el diccionario si no manejáis el inglés. Y vamos, es que muchos alumnos míos que no saben inglés utilizan esta lista de signos. Y lo podéis encontrar en la sección F17 en Gardiner. Aquí podéis leer un poquito más sobre este signo jeroglífico. Por último, antes de terminar el vídeo, me gustaría decir y comentar que no existe la ciencia oficial y la ciencia no oficial. La ciencia, podemos decir, en su funcionamiento, en cómo funciona en sí, su mecanismo, es siempre algo que pone en duda y en cuestión absolutamente todo. Pero para poder sacar conclusiones hace falta estudiar qué metodología se puede seguir para no ser influenciado malignamente por esa parte de nuestro cerebro que es natural en todos, que es la imaginación y las interpretaciones que se van un poquito más por los aires y no tienen fundamentos. No pasa nada por interpretar las cosas desde ese lado nuestro un poco más imaginativo. De hecho, en ciencia la imaginación es muy importante porque si no, no puedes buscar recursos para poder argumentar. Pero lo curioso y lo bonito de la ciencia es que necesita apoyarse en algo palpable. Necesita pues hacer cosas como las que hacemos en este canal muchas veces, ¿no? Buscar paralelos, estudiar el contexto, aprender bien y estudiar bien dónde se encuentra, cómo se lee. Hay que estudiar mucho. Siempre hay que estudiar y leer más bibliografía de calidad que no nos engañen. Cuidado con la desinformación en estos tiempos que corren, que es más fuerte que nunca. La desinformación siempre ha estado ahí, pero ahora es más fuerte que nunca.
Y nada chicos, os invito a que leáis más, a que estudiéis más y a seguir aprendiendo, porque siempre hay mucho más que aprender. Un beso enorme chicos, muchas gracias por ver este vídeo hasta el final. Os invito a que visitéis mi página web lauraegiptología.com, donde tenéis cursos de egiptología. Un beso enorme. Irek Herunefer, Ang Uja Senep.